me he quedado sorprendido al ver el rendimiento que tendrían estas RTX. Supuestamente, según AMD, dice que al momento de ellos hacer sus pruebas no tenían a mano ninguna serie 50, pero nosotros vamos a ponderar aquí el rendimiento de la serie 50 para ver hasta dónde llegaría el rendimiento de estas GPU. Supuestamente sí, dice AMD que estarían compitiendo con las series 4070 y 4080, las series de RTX 40 Ada Lovelace. Eso es indicativo de que sí, AMD estuvo testeando estas GPUs y considerando la clase 70, ¿verdad? 40, 70 Ti, pudiera, ¿verdad? Obviamente incluye la 40, 70 Ti Super, también de 16 GB. Estamos hablando de la 40, 80, 40, 80 Super. Esto es lo que AMD ha estado ponderando en términos de rendimiento. Y ustedes saben que al momento del lanzamiento de las RTX 50, sí he estado criticando un apartado fundamental, es que ninguna serie de la generación actual, por ejemplo, la clase 70 no supera una clase 80 de la generación anterior. Entonces, números que me dejan a mí sorprendido son los siguientes, que esta RX 9070 XT es hasta un 42% más rápida que una RX 7900 Gris. Esto es en 4K y esto lo han estado probando la gente de AMD con supuestamente, todo esto supuestamente, y aunque se vean igual, esto es el mismo grafiquito que utiliza AMD para presentar sus CPUs. Ustedes saben que aquel que conoce la presentación sabe cómo se ve esto. Dicen que lo han estado testeando con una suite de más de 30 videojuegos, lo cual es sorprendente. Entonces, recuerden que supuestamente estas pruebas se han estado probando solamente a nivel de power. Y yo sé que hay usuarios que van a llegar, no, Sensei, pero que recuerda que la tecnología, que recuerda que el rasterizado está muerto. ¿Qué mamada? Que, o sea, pero estamos viendo ahora mismo que estamos teniendo inconvenientes por el mismo tema de que las GPUs RTX 50 están llegando con menos núcleos CUDA, que es lo que nos sirve a nosotros para mover la base de los cuadros para yo poder utilizar las tecnologías. Entonces, cuando tú me dices a mí, mira, entonces esta es la tablita que se ha estado filtrando del rendimiento oficial. Dice aquí, oficial. Pero hasta que Elisa Su no me diga a mí, Sensei Sama, este es el rendimiento oficial, yo no puedo decir que es así, porque esta no es la presentación de AMD, pero, ¿verdad? Usted me entiende, ¿verdad? Ok. La cuestión es que para aquellos que quieren jugar en 1440p, vemos aquí que estas GPUs te pueden servir para cualquier escenario, porque por ejemplo, comparando una 9070 con una 7900 Gris, esta en 1440p en Ultra con los 30 videojuegos estaría siendo hasta un 38% más rápida. Cuando hablamos de 4K, subimos la resolución, esta aumentaría en términos de rendimiento hasta un 42% por encima de la 7900 Gris, lo cual es fenomenal. Ahora, comparando una 6900 XT, ¿verdad? La 9070 XT versus la 6900 XT, estamos hablando hasta un 51% más rápida en 4K, obviamente. Ahora, cuando bajamos a la otra, la no XT 9070 con la Gris es hasta un 20% más rápida, 1440p Ultra. Cuando la comparamos en 4K, 21%. Y cuando la comparamos con la vieja confiable 6800 XT, es hasta un 38% más rápida, hablando de 4K gráficos máximos. Estos números, yo no sé usted, a mí no está mal. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? Esa es la gran pregunta. Los números también. El salto, tal cosa. Bueno, bien. Cosas que obviamente no se ha visto dentro de todo esto. El tema de la calidad de imagen, que yo voy a estar ahí siempre en primera fila. Ustedes saben que vamos a traer una de estas GPUs aquí al canal. Obviamente también no se está hablando de tecnologías para mejorar la fluidez, la suavidad de los videojuegos, como lo que es frame generation. Ustedes saben. Se habló de que posiblemente AMD en la presentación incluya una RTX 5070 Ti en esta presentación, porque supuestamente al momento de hacer todo esto no estaban a mano. Entonces yo rapidito fui a ver el rendimiento de una RX 7900 Gris, aquí está, y obviamente habría que ver
cuál sería el aumento de rendimiento de la 7900 Gris a una RTX 5070 Ti. Estamos hablando de que supuestamente Test Power Up esta es hasta un 35% más rápida que la RX 7900 Gris. Entonces, cuando nosotros calculamos 2 más 2 son 4 y buscamos la calculadora de teraflops aquella, aquí nos daría de que en este escenario estamos hablando de un 38 hasta un 42% más rápida esta RX 9070 XT que la 7900 Gris. Entonces, Federación, dime a ver, dime tú, ya tuviste rendimiento, ¿qué te parece el rendimiento? Y háblame de los precios. El rendimiento, no sé si es real, se han filtrado tantas cosas y muchas veces no cuadran. Por ejemplo, primero se ha filtrado que la 9070 XT era hasta un 15% más rápida que una 5070 Ti. Y ahora vienen diciendo que Lisa y la gente de AMD nunca probó la 9070 contra una 5070 Ti. Entonces, ¿quién hizo esas pruebas? Bueno, primero empezando por ahí. Sí. Y segundo, el tema de los precios. En plan, AMD siempre tiene que vender más barato que Nvidia. Hablando de MSRP, por lo menos la 5070 Ti tiene 750 MSRP, lo que significa que la 9070 XT, que es la que le compite, en teoría debería tener unos 650 a lo mucho, porque pues así funciona. La gente siempre ir por Nvidia, aunque sean 100 dólares menos. Así que el MSRP calculo que es 650 y en tienda lo vamos a ver entre 680 y 720 dólares. Si todo sale bien y tenemos suerte, si no, estará por 900 también, si no hay stock. Si ocurre el tema de la disponibilidad, van a aumentar los precios. ¿Ustedes creen que haya GPUs disponibles y que la gente se anime? ¿Y a qué precio tú crees que la gente se puede animar? Porque el tema es, mira qué es lo que pasa, que la gente entienda. Usted puede comprar Intel, Nvidia, AMD. Para mí eso es irrelevante. Yo sé cuál yo tengo, cuál yo voy a comprar y el por qué. Yo decía, se lo digo aquí abiertamente, no vale la pena que yo haga una inversión por una RTX 5060 Ti, otra vez y que es sucesora de la 4060 Ti que tengo aquí, porque vamos a tener otra vez la misma terapia, los mismos 8 GB y el mismo tema de los 128 bits. Vamos a estar en lo mismo. Vamos a estar en lo mismo. Si estoy viendo que el salto en términos de generación de una a otra va a ser no tan, vamos a decirlo así, relevante, déjame entonces dar un salto a la clase 70 para empezar a probar la multigeneración de cuadros. Porque la gente entiende que la multigeneración de cuadros no consume, que eso es del aire que sale. Hermano, hubo una pregunta que le respondí a alguien que oye, esa pregunta fue una de las preguntas más lúcidas que me hizo un pana. Me dijo, Sensei, si los Tensor Cores generan los cuadros de manera independiente y esto es hardware dedicado, ¿por qué bajan los cuadros si no está utilizando como la otra parte? O sea, el pana tenía una idea de que porque se generan en los Tensor Cores, el pana entendía que los Tensor Cores no hacen uso de VRAM ni hacen uso del ancho máximo del bus. Hermano, todo eso es complementario. Y eso es lo que yo he demostrado aquí. Perdón, míralo aquí. Supuestamente, esta sería la tabla de rendimiento que tendría estas series RX 9070. Y aquí tú puedes ver que comparando la 9070 versus la Gris, tendría 4%, 5 en 4K. Aquí vemos que estamos hablando de un 11, 18, 20%. En Assassin's Creed Mirage, 28. O sea, hay una ponderación completa. Pero sí se ve un salto de rendimiento en diferentes videojuegos que no está mal. El tema, óyeme, el tema del precio. Estoy viendo aquí que cogieron, por ejemplo, Far Cry 6 y este es el rendimiento que tendría a nivel de Ray Tracing. Y mira, la 9070 XT tendría hasta en Ray Tracing un 46% más en 4K Ultra. 4K Ultra. Siempre es bueno también que le pongan los números, le pongan FPS, porque ustedes saben que para mí, en ciertos escenarios, hay cierta cantidad de FPS que hace como que sea un poquito irrelevante con el tema del precio. Eso es para que el usuario que le guste lo vea. Pero mira, si se ve algo, Federación, bueno, y es que en Ray Tracing va a tener, con respecto a la 7900 Gris, óyeme, un 33%, la 9070 y un 64% en 1440p y un 66%
en 4K. O sea que a nivel de ray tracing, de verdad están dando un salto en ray tracing. No sabemos si este es ray tracing nada más o es el modo overdrive de Cyberpunk, que es el modo psicópata de verdad de Cyberpunk. Pero los números están ahí. El Star Wars Outlook, que es un poquito más reciente, mira el rendimiento que tendría con ray tracing. O sea que se ve bien, se ve bien. Hay que ver si es verdad. Se ve bien. En Wukong, que ustedes saben que Wukong tenía su tema. Estamos viendo hasta un 42% aquí, 44, 1440p. Yo soy honesto, en estos números, a mí lo que me resulta más atractivo es que la gente pueda tener especificaciones, suficiente VRAM para cargar texturas de alta calidad.